El beneficio de ser pobres. Mayra Arena, parte 2. Todos los días le preguntábamos de hasta qué precio podíamos agarrar, y ella nos decía que de cualquier precio, que agarráramos el que más nos guste. Definitivamente eran ricos. La mamá de la nena nos contaba que el marido a veces se levantaba a las 4, o sea, trabajaba desde muy temprano. El hombre era muy bueno, siempre hacía chistes y miraba la tele. A veces nos daba hielo para tomar agua fresca en casa, porque nosotras no teníamos heladera, pero solo a veces porque otra vecina de la esquina, Silvia, también nos daba hielo, siempre. Hay vecinos que te ayudan muchísimo. Marcelo y Claudia, su esposa, siempre nos decía que fuéramos a la escuela. Una Navidad nos dijeron que había venido Papá Noel, pero nosotras ya sabíamos que habían sido ellos. Los regalos, mi hermana todavía los tiene guardados. Así de valioso es todo cuando sos pobre. En la escuela también éramos pobres, no marginales. No teníamos las cosas que tenían todos. A mi hermana incluso una maestra no le corregía las tareas porque no llevaba cuaderno tapa dura. Siempre la retaba por no llevar las cosas que pedían y ella siempre lloraba. Pero éramos muy estudiosas, teníamos esa ventaja. Era una escuela pública, los pobres éramos nosotros y los ricos eran los que se compraban alfajores en el recreo. Tenían mochila con carrito y cartucheras de 2 pisos. Todos los grandes que conocíamos nos decían que si estudiábamos nos iba a ir bien, y nosotras los creíamos de verdad. Mi hermana no tenía la cartulina que pedía, pero jamás olvidaba hacer los deberes. Hubo una asistente social que nos ayudó muchísimo y que siempre nos daba mercadería. Lo hacía delante de todos y eso nos daba vergüenza. Por eso mi hermana era medio tímida. No lo hacía de mala porque era buenísimo. Yo creo que no se daba cuenta que es feo que te den la mercadería cuando a nadie le dan. En el aula todos te quedan mirando. Además, hubo un invierno en que teníamos una sola campera buena, la violeta, así que iba unos días mi hermana y unos días yo. Yo decía que nunca tenía frío e iba igual, pero después me recagaba enfermando, entonces era mejor así. Mi hermano odiaba faltar porque después no entendía las cosas, así que yo faltaba mucho, mucho. Pero en casa había varios libros y los leía una y otra vez. Yo sabía que estudiando me iba a ir mejor, eso me decían todos. Éramos pobres, no marginales. No queríamos dejar la escuela. Conocíamos gente que no era pobre y era gente que trabajaba y había estudiado, entonces por ahí venía la mano. Pasaban los años, mi vieja seguía sin laburar, a veces se afanaba queso de un supermercado, lo sacaba entre la ropa o abajo de la axila. Una vez me afanó un alfajor de un kiosco y me dijo que si lo volvía a hacer me iba a hacer pasar la vergüenza de mi vida. Nunca más toqué nada. La vergüenza es a lo que más miedo le tenés cuando sos chico. Ni que te caguen a palos es tan fulero. No sé cómo explicarles lo que deseas un alfajor o una milanesa. Los que pueden comerlo cuando quieren, para uno, son ricos. Yo ya tenía como 12 años y no quería salir más a pedir. Me daba vergüenza y ahí ocurrió algo que casi nos empuja a la marginalidad, pero con el tiempo zafamos. Mi vieja había tenido un marido golpeador, un alcohólico hasta los huesos, que había vivido con ella cuando éramos mocosas. De nuestros padrastros y otros horrores no voy a hablar. Este tipo estaba preso hacía varios años. Era el papá de mi hermanito, el único que tuvo padre. Estaba por salir de la cárcel y nosotras sabíamos que mi vieja iba a volver con él. Mi hermana, ante el horror de volver a sufrirlo, se fue a vivir con mi abuela y no volvió. Ella tenía 9 años cuando lo decidió. Todo para no volver a ver a mi padrastro. Yo me quedé, porque ¿quién iba a cuidar a mi vieja y a mi hermanito sino yo? Salió mi padrastro de la cárcel y me di cuenta de la triste realidad. Yo no podía contra él. Entonces me metí de novia con un tipo 30 años mayor que yo y me pasaba todo el día en la casa de él. Lo importante era no volver a mi casa hasta que me tuve que ir definitivamente, a los 13 años.
Confié que a mi hermanito no le iba a pasar nada porque era hijo, no hijastro. Dejé la escuela porque si se descubría mi relación, mi pareja iba a terminar en la cárcel y yo iba a ir a un colegio o con mi padrastro. No me hubiera arriesgado a eso por nada en el mundo. Así que dejé de estudiar y me alejé de todo, el que me conociera. Por supuesto quedé embarazada y como nadie te da laburo siendo una cría de 14 años embarazada, yo me volví por un tiempo marginal, no pobre. Ya no podía estudiar porque eso era un peligro para el papá de mi hijo y nadie me daba trabajo porque era menor y tenía un hijo. De nuevo y siempre los vecinos me ayudaron mucho. Ya no eran los mismos vecinos porque yo vivía más abajo, pero acá también me ayudaron y no saben cuánto. Mi hermana seguía siendo pobre, siempre estudiando, siempre esperanzada de salir adelante.